Bienvenidos nuevamente a este espacio donde hablamos de salud mental de una manera humana, empática y el día de hoy me encuentro con un colega, con un gran amigo, con Eric Acevedo. Y bueno, yo soy Juan Manuel, soy psicólogo clínico y Eric, bienvenido y gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Juan Manuel, siempre un enorme gusto, ¿no? Platicar contigo, digo, porque a final de cuentas, es esto, no es una charla, es un cotorreo bastante sano, que al mismo tiempo nos permite conectar, ¿no? Aún en la distancia, creo que también nos trae beneficio tanto a ti como a mí y a todos tus invitados siempre en ese aspecto, ¿no? Entonces te agradezco que puedas invitarme nuevamente. Yo encantado siempre de tenerte aquí y cotorrear. Estábamos cotorreando antes de ya empezar a meternos como tal a la charla. Y siempre es bastante ameno, siempre te lo he dicho, es bastante ameno charlar contigo. Entonces, bueno. Y bueno, para ya no extenderme tanto, vamos a hablar el día de hoy con Eric un poco sobre su autocuidado, de cómo él se cuida. Le decía que hace un montón de cosas, que el entrenamiento, que familia, que está en un lugar, que está en otro. Y quiero saber la manera en cómo tú te cuidas, pero también vamos a tocar un tema que es bastante importante, el cual has estado trabajando mucho, he visto por ahí publicaciones, que es el trastorno del estrés postraumático y la terapia de procesamiento cognitivo, que me gustaría que también habláramos de todo eso. Pero bueno, Eric, te mencionaba que también nosotros somos personas y estamos inmersos en un montón de situaciones en nuestro día a día y yo te decía hace rato, oye Eric, yo te veo en un lugar, te veo en otro, ya estás sacando un curso, estás dando una ponencia, estás organizando un diplomado internacional que se ve bastante bueno. Y yo le preguntaba, ¿cómo le haces, Eric, para no saturarte, para no quemarte? Así que me gustaría preguntarte, Eric, ¿cómo le haces primero para dirigirte a las cosas que son importantes para ti, pero también, sobre todo, cuidarte en todos los aspectos, tanto físico, emocionalmente? Vale, no, sí, sí, muchísimas gracias por esta introducción, ¿no? que estás haciendo. Eh, y bueno, como te comentaba, ¿no? Creo que un aspecto importante es la estructura, es la organización que uno hace de su día a día. Pero fíjate, algo que es bien interesante y creo que muchos de los enfoques, de los modelos de los que siempre hablamos, ¿no? Los que son basados en evidencia, una de las principales características es el tema de saber discriminar, ¿no? Saber tener claro hacia dónde estás apuntando, tener claro cuáles son tus objetivos, incluso todos los modelos de psicoterapia basados en evidencia, eh, cuando acompañas a un consultante, desde un principio del proceso estableces objetivos, ¿no? Ah, Entonces, creo que es algo a lo que los terapeutas estamos acostumbrados, sabemos discriminar, sabemos identificar hacia dónde queremos ir. Entonces, creo que esa parte, a mí digo, llevo 18 años atendiendo consultantes y es una cosa que ahora ya se hace como en automático, ¿no? Sabes también bastante bien esta parte de la mm, generalización de la mm. respuesta, ¿no? La generalización de la conducta. Entonces creo que es una habilidad que he usado o que he intentado usar mucho como profesional y que automáticamente pues generalizo en mi vida cotidiana, ¿no? Tener identificados esos objetivos, pues desde una postura más contextual, más pues tengo, me parece, ¿no? Que tengo identificados la mayoría de mis valores, la mayoría de lo que es importante para mí. Y como siempre se los digo a mis pacientes, ¿no? El hecho de tenerlos identificados te permite también tener claro, tener claras acciones bien concretas, ¿sí? Acciones comprometidas que van dirigidas a esos valores, ¿no? En mi caso, estructurarme, por ejemplo, un día antes, ¿no? Por ejemplo, el domingo, ¿no? Que es un día como más light, ¿no? Que es el desayuno familiar, la comida familiar, eh, me permite empezar como a estructurar, vale, mañana es lunes, ¿qué me toca hacer? No, bueno, pues llevar a mis hijos a la escuela a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, tengo bastante claro que esa es una acción
que me acerca a esto que es tan importante para mí como lo son mis hijos, mi relación con ellos, convertirme en el papá en el que me visualizo, en el que me quiero convertir, ¿no? Levantarme, hacerles su desayuno, acompañarlos a la escuela, regresar, por ejemplo, esta semana que estuve preparando un taller que voy a dictar el día de mañana, pues regresaba yo a las 7 de la mañana de dejarlos y en lugar de echarme otra pestañita, pues decía, ah, pues vale, pues el sábado tengo que dar el curso, tengo que preparar las diapositivas. Entonces me estaba dando como ese horario de 7 a 8 de la mañana para realizar esta actividad. Digo, ah, bueno, es una acción específica que me acerca a otro valor, como lo es, pues, ser un buen docente, ser un buen psicólogo, eso que es tan importante para mí como lo es mi profesión, ¿no? Vale, 8 de la mañana termino, pues a empezar mi desayuno, mi primera comida del día. Quienes me conocen saben que también soy físico-culturista. Entonces, pues ahorita mi dieta es de 6 comidas. Entonces, a las 8 de la ¡Hala! mañana tengo que dar mi primera comida para que a las 11 más o menos que yo estoy llegando al gimnasio, pues ya mi estómago hizo cierta digestión, ¿no? Ya no entreno lleno, entreno pues ya con este vacío abdominal que me permite hacer el ejercicio, ¿no? Y bueno, así voy estructurando, ¿no? Y otra cosa que me lo facilita es que esto es día a día. Todos los días hago la misma rutina, ¿no? El mismo trabajo. Y eso, pues vaya, me va facilitando, ¿no? Digamos, el hábito, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es eso, ¿no? En primer lugar, tener identificado lo que es importante para mí, tener acciones muy específicas que me acercan a esos valores, a eso que me importa, y en tercer lugar, pues la organización que me ayuda bastante, ¿no? Y que ya ahora ya no lo veo como algo que me cueste o como algo que yo sufra, sino muy al contrario, lo sufro cuando no es un día de esos, ¿no? Que tiene uno Ok. que salir de la ciudad o viajar. Dice uno, bueno, se rompió un poco la rutina de lo que me gusta hacer, pero bueno, también eso pudiera ser importante, ¿no? Sí, y fíjate qué interesante, ¿no? Por ejemplo, no sé, luego escucho por decir algo, a mi madre y dice, ay, otra vez lo mismo, hacer otra vez lo mismo, ¿no? Como que en esa sensación de, ay, otra vez lo mismo, me toca hacer esto y aquello. Y tú es como que, bueno, me toca hacer esto, debo de comprometerme, debo de guiarme hacia allá. Son como dos paradigmas bastante diferentes y también te lo preguntaba porque no sé si en algún momento, pero a mí sí me pasó de que, sobre todo cuando iba iniciando, era de querer organizar los consultantes, querer organizar un curso, un taller, con el diplomado y fue como que en algún momento sentirme bastante saturado y cansado. Y te decía hace rato que había un día que yo quería organizar todo y al otro día era como de, hoy solamente quiero existir, solamente quiero estar recostado, ver una serie y ya, ¿no? Y por eso te preguntaba, porque al final somos personas y te decía, vamos aprendiendo también conforme a nuestra propia experiencia. Oye, con la terapia que das, o normalmente la que mencionas y que la que ahora te he familiarizado mucho más, que es la terapia analítico funcional, por lo que luego hemos hablado en el taller que últimamente también nos diste, que es una terapia bastante intensa en el sentido en consulta, ¿no? ¿Cómo le hace Eric, por ejemplo? Porque entiendo de que hay sesiones bastante difíciles, bastante desgarradoras, unas historias que conmueven, ¿no? ¿Cómo le hace Eric para manejar esas sesiones o quizá esas emociones dentro de terapia para que tampoco le afecten allá afuera y puedas encontrar esta manera de hacer tu trabajo psicoterapéutico? Ok, me agrada mucho también esa pregunta, Juan Manuel. Mira, yo siempre atribuyo dos cosas, ¿no? Principalmente para no engancharme, por así decirlo, a las historias, ¿no? Que de Ujú. repente los consultantes llegan a contarnos, llegan a platicarnos. La primera es que creo que me ayudó mucho trabajar en un ministerio público, ¿sabes? Mm, Yo trabajé 5 años más o menos como perito en psicología forense. Entonces, pues digo, no recuerdo exactamente los registros, ¿no? De cada año, pero eran 500, 600 casos.
Wow. en donde al año, ¿no? En donde se identificaban, digamos, esa patología de trastorno por estrés postraumático, ¿no? Entonces, en aquel momento mi función ahí, pues no era tanto la atención clínica, sino más bien la evaluación, Ujú. pero las historias yo las escuchaba, ¿no? Entonces, por 5 años, 600, 700 casos al año, pues digamos, a lo que le atribuyo es que me desensibilicé mucho en Mm, cuanto a en cuanto a engancharme de una manera patológica, ¿no? Sabemos que también ujú, existe esto que se llama el trauma vicario, en donde ujú. también el profesional se puede desgastar, hay un tipo de burnout, ¿no? Un tipo de Bueno, quemazón que tiene el profesional que escucha estas historias de manera frecuente, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Que creo que me expuse bastante a ese tipo de contenido. Eh, y por otro lado, algo que a la fecha considero me sigue ayudando es el hecho de, justamente como lo comentábamos en la primera pregunta, ¿no? El hecho de estar conectado con lo que es valioso para mí. Eh, a mí me parece que si yo no tuviera otras cosas que me apasionan, si yo no tuviera, por ejemplo, mis 2 horas de gimnasio de ley al día, mi convivencia con mi esposa, mi convivencia con mis hijos. Últimamente hemos estado agarrando mucho la costumbre de, ya sea sábados o domingos, si es que no salimos de casa, de películas, ¿no? Y, por mira. ejemplo, llevamos los últimos 3 fines de semana han sido películas de terror. Por ahí combinábamos la serie de It, ¿no? Ajá. Hacer palomitas en casa, comprar hamburguesas, digamos, pizza para pasar el domingo familiar, si es que no salimos. Entonces, creo que son cuestiones que de alguna u otra manera sí me desenganchan, me despegan, ¿no? De toda esa actividad semanal, ¿no? De todo el contenido que pude escuchar, ¿no? De un consultante o de varios consultantes a la semana. Y creo que es esa parte, ¿no? Otra vez, ser consciente de que estoy haciendo otras cosas de valor, me estoy cuidando y que me doy tiempo para todo eso, ¿no? Entonces creo que son esos dos puntos que yo te señalaría principalmente. Mm. Mira, o sea que desde que trabajabas siendo perito, ya estabas en contacto con lo que ahora también divulgas mucho, ¿no? El estrés postraumático y todo eso. Vale, ahorita hablamos como tal de ello. Para concluir quizá este pequeño bloque, Eric, de tu autocuidado, tanto personal y un poco del terapeuta, me gustaría que a lo mejor pudieses decir algún tipo de recomendación para los terapeutas quizá que van iniciando en esto. Yo te compartía y que cuando iniciaba pues quería hacer todo y en un momento sí me sentí como bastante desgastado. Aparte me empecé a notar que dejaba de hacer cosas que eran importantes para mí, etcétera, ¿no? Y bueno, te decía que también conforme a la experiencia uno va aprendiendo ciertas cosas para ir regulándose. Así que me gustaría quizá para los terapeutas que nos puedan llegar a ver, ¿qué recomendación daría Eric quizá para no quemarse, para quizá tener esta pequeña estructura de familia, trabajo, gimnasio, no hay todas las actividades en conjunto? Ok, lo primero, y creo que sería lo más importante que podría decirles es que no todo es psicología, ¿sí? Y lo digo por la experiencia, no directamente. Yo recuerdo que mis primeros, no, yo te decía hace ratito, tengo 18 años de terapeuta, pero fácilmente mis primeros 14 años, o sea, tiene 4 años que eso lo he mejorado, pero mis primeros 14 años, mi vida giró completamente en la psicología y en la psicoterapia. Mm, Cursos, talleres, congresos, pacientes, y llegó el punto en donde sí, definitivamente hace 4 años me quebré ok, mucho. Sí llegué a contemplar dejar de ser psicoterapeuta, dejar la psicología, dedicarme a otra cosa. Y lo he comentado incluso con amigos, con mi esposa, ¿no? Familiares cercanos, que realmente el hecho de estas competencias deportivas me salvaron. O sea,
eh, para mí fueron como una bocanada de aire, como cuando en las películas alguien se está Mm, ahogando y de repente sales, ¿no? Y sí, sí. tomas este gran respiro. Y bueno, creo que me sirvió muchísimo, o sea, 4 años de estar preparándome, compitiendo. Sí, hacía cosas de psicología, daba talleres, atendía pacientes, nunca he dejado de hacerlo, pero sí, definitivamente el encontrar otra pasión, el que me pudiera yo permitir hacer otras cosas, estar en contacto con otras fuentes de reforzamiento, me ayudó bastante, ¿no? Entonces, creo que ese sería el consejo que yo daría, ¿no? Que no se centren al 100% en esa superación que uno busca, ¿no? Porque justamente en ese intento de superarse, pues probablemente va uno hacia abajo, ¿no? Y obviamente no es una sensación bonita, ¿no? Estar en ese, en ese, en ese contexto, ¿no? Y por otro lado, bueno, algo también que podría añadir a esto es ser conscientes de cuál es nuestra esencia, ¿no? Creo que vale mucho la pena tener espacios de reflexión en donde podamos recordar, por ejemplo, cuándo fue la primera vez que contemplamos que algo era importante para nosotros. Claro, ahí probablemente nos acordemos de nuestra infancia, de nuestra Mm, adolescencia, con qué soñábamos en esas etapas de nuestra vida, si hemos abandonado esos sueños, ¿por qué los abandonamos? ¿Qué ocurrió en el contexto que nos movió? Y creo que contactar con esa esencia de lo que siempre hemos sido nos ayuda de repente también a retomar el camino, recordar en qué momentos nuestras acciones han estado en contacto con esa esencia de lo que somos y ser conscientes también de qué nos produce eso, ¿no? Esa satisfacción, esa alegría, esa felicidad. En mi caso, créeme que yo desde que soy pequeño he sido deportista. Yo desde los 8 7 años yo pertenecía a equipos de fútbol y recuerdo siempre la pasión por la que yo disputaba un balón, por ejemplo. Tengo mis 2 rodillas operadas a consecuencia de eso, o ¡Wow! sea, ya te imaginarás, ¿no? La pasión que yo le metía en la cancha. O sea, pero mi esencia es esa, ¿no? El deporte, el esfuerzo constante, la adrenalina que se libera cuando estás jugando, cuando estás haciendo un deporte. Entonces, en algún momento lo dejé, pero afortunadamente estoy en un punto de mi vida en donde he retomado y además he aprendido a equilibrar, ¿no? Que creo que es la parte saludable de todo esto. Wow. Contigo sí aplica, hermano, la de yo daba todo por la camiseta. Imagínate, dos Sí, rodillas. No, no. Yo hubo un tiempo en que jugué y casi me rompo la rodilla y dije, ya no vuelvo a jugar más, pero ya después que me sentía bien, allá volví a ir. Entonces comparto un poco contigo eso del amor al deporte, el ir a jugar fútbol, ir al gimnasio. Y, oye, Eric, si tienes dos rodillas lastimadas, ¿cómo le haces para hacer, por ejemplo, sentadillas? ¿No? tuve bastante suerte, fíjate, mis 2 cirugías, pues las hicieron dos grandes médicos, ¿no? Tuve la fortuna también, digo, te estoy hablando de cuando yo tenía, la primera cirugía la tuve a los 16 años, ¿no? Wow. Oh, sí, sí. Estaba yo chavito, ¿no? Y afortunadamente, pues un familiar, un tío mío, era traumatólogo y Mm, contaba con un equipo que en Guerrero no había, era el único equipo de alta tecnología, el primer equipo de alta tecnología que llegó a Acapulco. Entonces tuve la fortuna que mi tío pudo rentar el aparato mm, y me operaron. O sea, no fue una cirugía, digamos, a rodilla completamente abierta. Fue, ujú, pues, ¿cómo le llaman? Artroscopía, que son oh, 2 cositas ahí a los lados de las rodillas. Esa fue a los 16 años y a los 26 tuve la segunda cirugía ya mm, 10 años después, pero nada, o sea, la rehabilitación bastante bien y bueno, a la fecha no me limita, o sea, si yo quisiera puedo jugar fútbol todavía afortunadamente, pero ya estoy más genial, enfocado pues en otro deporte también. total. A ti no, bueno, a lo mejor también te aplicaban la del el agua y el líquido, y con eso quedábamos al 100, volvíamos a correr como si nada, ¿no? Qué viejos Sí, tiempos sí. aquellos. Pero bueno, podríamos seguir hablando de fútbol. Ese rato estabas tocando ya que desde hace tiempo, cuando iniciaste como tal,
trabajaste de perito y ahí mirabas bastantes casos, ¿no? Al año en relación al trauma. Y sabemos que, o bueno, más bien, muchas personas, como normalmente ocurre, ¿no? Las palabras las utilizamos en el lenguaje ordinario, ¿ya? Y muchas de ellas quizá la utilizan como de, es que estás traumado, ¿no? O es que tuviste un trauma, o es que, bueno, y pues se utiliza así como muy a la ligera. Entonces me gustaría empezar como por esa parte. Primero, a definir, ¿no? ¿Qué es el trauma? ¿Qué es el trastorno del estrés postraumático? ¿De dónde aparece y todo eso, ¿no? Quizá muchos colegas pues entendemos esto, pero probablemente habrá muchas personas fuera del gremio que también les gustaría saber eso y me gustaría empezar por ahí, Eric. Dale, vale. Bueno, lo primero, fíjate que a mí me gusta, cuando me hacen esta pregunta, a mí me gusta iniciar explicando lo que no es un trauma, ¿sí? Genial. Porque sí, justamente como tú lo dices, es un concepto que se está usando bastante y a mí me parece que usarlo de manera poco reflexiva y de manera poco responsable, pues nos trae problemáticas, tanto a la sociedad en general como a nosotros como clínicos, como terapeutas, también nos trae ciertas problemáticas. Ahorita te digo por qué. Eh, lo primero es tener claro que es verdad que como seres humanos, como seres vivos, pues, no estamos exentos de que nos Claro. ocurran cosas desagradables en la vida, ¿no? Pero a mí me gusta diferenciar entre lo que es una situación adversa y el trauma, ¿no? Las Ujú. situaciones adversas nos pueden ocurrir varias incluso en un solo día. Ya comentaba yo hace ratito mis ejemplos, ¿no? Fractura de rodilla, una situación adversa, ¿no? Eh, ejemplos bastantes, el divorcio, el perder tu trabajo, ¿sí? Eh, por ahí un consultante me decía hace algún tiempo que él había quedado traumado porque de niño le habían puesto piña a su pizza, ¿no? Mm, Entonces, eso no es trauma, ¿sí? mm, Es una situación, ¿vale? Que te marcó, que te dejó un recuerdo, ¿sí? Que a partir de ahí notas que la piña no te gusta, por ejemplo, o que la pizza con piña no te gusta. Otra consultante me decía también hace unos meses, fui a comprarme un pantalón y ninguno me quedó, estoy traumadísima, me decía ella. Eso tampoco es un trauma, ¿sí? ¿Qué sí es un trauma? Son situaciones, pues una situación, ¿sí? Que amenaza nuestra integridad física o que nos amenaza de muerte, ya ujú. sea a nosotros o a alguien más, y nosotros lo estamos presenciando. No obstante, también escuchar que una persona vivió un evento amenazante a su integridad física o a su vida, también eso puede ser una experiencia traumática para quien escucha. Ahora bien, ¿esto es suficiente para que se produzca un trauma? La realidad es que no. Va a depender de otros factores. Y otro de esos factores es que una vez que yo estoy viviendo o presenciando que otro está viviendo una experiencia traumática, tiene que haber un fuerte afecto negativo. ¿A qué me refiero con esto? La reacción tiene que ser de intenso miedo, de intenso horror o de intenso temor ante lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues aparecen, digamos, una serie de características que en el momento en que uno está experimentando el evento, pues sí, digamos, las respuestas naturales suelen ser esas. Por ejemplo, si yo acabo de tener un accidente automovilístico y digamos, salí con heridas leves, pero puedo salir del automóvil. Aún así, puedo estar ansioso, aún así puedo sentirme con sudoración excesiva, resequedad en la boca, taquicardia, temblando. Puede ser que alguien me esté preguntando, ¿estás bien? Y yo esté en shock y esté distraído, desconcentrado. Todas esas respuestas son adaptativas, ¿sí?
pero son Ok. una respuesta normal a la experiencia traumática que se está viviendo, ¿no? No obstante, ¿qué pasa con esto que ya llamamos trastorno por estrés postraumático? Pues pasa que toda esa sintomatología que tienes en el momento del trauma se mantiene después de un mes. Y entonces es cuando decimos que el estrés postraumático es un trastorno de estancamiento. ¿Por qué? Porque parecería ser que la persona quedó estancada en el momento del trauma, ¿sí? Es como si se hubiera quedado a vivir ahí, en ese Ok. momento. Entonces, las respuestas, los pensamientos, las emociones, la respuesta fisiológica, los comportamientos, son como los que tuvo en ese momento, pero ahora ya en el presente, donde ya no está ocurriendo nada peligroso, ¿no? Ok. Entonces, bueno, eso digamos es la unión entre trauma, que viene siendo la herida, ¿no? A raíz de un evento traumático y el estrés postraumático. Yo te decía hace ratito, ¿qué inconvenientes nos trae? Pues un montón. El no usar el concepto de forma responsable. Primero, en población general, si no se usa el concepto de una manera responsable, pues al rato, pues uno puede pensar, vale, como todos tenemos trauma, pues el trato para todos debe ser igual. Mm. Y esto, digamos, es bastante injusto para personas que sí han vivido verdaderamente eventos traumáticos, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es parte de la injusticia. Y en cuanto al aspecto clínico, para nosotros los terapeutas también es inadecuado no manejar el concepto de una forma adecuada, porque no usarlo bien nos va a limitar para elegir los mejores tratamientos que existen para esa problemática, ¿sí? Ok. Si todo es trauma, pues entonces, pues hay que aplicar cualquier terapia, ¿no? Pero si yo tengo identificado, ok, esto sí es trauma, esto sí es estrés postraumático, esto sí es trauma complejo, esto sí es trauma relacional, por ejemplo, que son otros conceptos que están ahí inmersos, pues entonces regreso a ver a la evidencia, regreso a ver a las investigaciones para que me digan cuáles son los tratamientos más eficaces para esa problemática, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de usar el concepto de una forma responsable también en terapia. Ujú. Sí, totalmente, ¿no? Y como este concepto de trauma, creo que ya muchos más otros conceptos ya son como bastante ordinarios en la comunicación que hacemos, ¿no? Es que me siento deprimido, es que estoy ansioso, es que aquello, es que Estresado. tengo un trauma, ajá, ¿no? Y se utiliza muy a lo ligero y en ocasiones trae las consecuencias que tú mencionas, ¿no? Y qué bueno que también hiciste la diferencia en lo que no era, lo que sí era y lo que es el trastorno del estrés postraumático. Y una de las cosas que me gustó de lo que has hablado es que decías que como personas, en este contexto llamado vida, no estamos inmersos, ¿no? No estamos exentos. A cualquiera de nosotros nos puede llegar a pasar ciertas circunstancias, que nos agarre un temblor, ¿no? Que en algún momento desafortunados podamos sufrir un accidente, un asalto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me gustaría también preguntarte, quizá hay personas que, utilizando nuevamente quizá palabras de coloquiales que solemos utilizar, son más resilientes que otras, ¿no? Son que tienen mejores habilidades de afrontamientos que otras. Así que la pregunta es, ¿por qué quizá si dos personas, no sé, tú y yo, pasamos la misma situación porque quizá a mí sí me genera un aprendizaje de trauma y posteriormente estrés postraumático y quizá a ti no? ¿Qué ocurre? Y también sobre todo, ¿cómo diferenciarlo? Para quizá darme cuenta de que yo estoy pasando por esta situación para poder hacer algo. Claro, claro. Sí, es interesante lo que preguntas. Lo primero es tener identificado, ya decías tú, si dos, tres personas vivimos el evento traumático, ¿por qué unos desarrollaron estrés postraumático y otros no? Hay varias explicaciones, ¿no? Desde explicaciones muy conductuales a explicaciones muy biológicas e incluso genéticas, que ahorita te hablo un poquito de eso. Por ejemplo, el primer punto es uno que ya te comenté hace rato. Si la respuesta del individuo fue de intenso terror en el momento del evento traumático,
es más probable que esa persona desarrolle estrés postraumático que el que no. Por ejemplo, en un terremoto, ¿no? Aquella persona que gritó, que entró en crisis, que empujó, que se aventó por las escaleras y que sobrevivió, es más probable que esa persona desarrolle estrés postraumático que aquella que trató de poner en el orden, ¿no? De tú primero, poco a poco, ponte en aquel lugar, ten cuidado con eso que se va a caer. Digamos, esta persona que intentó regularse es menos probable que desarrolle el estrés postraumático. Eso, digamos, en una explicación en cuanto a la respuesta afectiva en el momento del evento traumático. Por otro lado, es verdad que cuando hay un evento traumático, cuando acaba de ocurrir, lo que hacemos la mayoría de las personas es buscar una zona segura, ¿sí? A veces esa zona de seguridad, y otra vez regreso al tema de los terremotos, hasta los edificios, en las partes, en las explanadas, ya ves que dice Mm, zona segura, ¿no? sí, A veces esa zona segura es una persona o son personas. Entonces, afortunadamente, hay individuos que han sufrido eventos traumáticos, abuso sexual, eh, asaltos a mano armada, secuestros, tortura, pero que cuentan con esa zona de seguridad llamada familia. ok. Entonces, el hecho de tener conexiones interpersonales estables, genuinas, eso también es lo que se ha encontrado en la evidencia, que eso ayuda mucho como factor protector, ¿no? Al desarrollo del estrés postraumático. Eso en cuanto a relaciones, salud mental relacionada con, valga la redundancia, relaciones interpersonales, ¿no? Y otros factores, es verdad también que hay muchas explicaciones actualmente desde un punto de vista genético. Estaba leyendo yo una investigación que se hizo en Alemania hace unos años, esto es reciente, con peces, ¿no? Entonces, lo que hacían estos investigadores es tener dos peceras amplias, ¿no? Varios peces de la misma especie, pero en una pecera, esos peces tenían ahí en la misma pecera depredadores, y en la otra pecera, esos peces no tenían depredadores. Entonces, ¿qué encontraron? Pues encontraron que los pececitos que nacieron de los huevos de los peces donde había depredadores, esos pececitos ya nacieron con respuestas de activación. Es decir, Órale. ya se escondían sin antes haber tenido un aprendizaje previo a cuidarse, a sobreprotegerse. Mientras que los pececitos de la pecera que no tenía depredadores, pues nadaban en toda la pecera libremente, ¿no? Entonces, estos resultados, ese tipo de investigación también la llevaron, por ejemplo, a Brasil, allá a las favelas, y encontraron, por ejemplo, que los niños que nacen en ese contexto ya nacen con cierta predisposición a esta hipervigilancia, ¿no? Que es un síntoma característico también del trastorno por estrés postraumático. Es decir, Mm, nazco en un contexto de peligro y entonces tengo que estar pues a las vivas, ¿no? Para que no me mm. ocurra eso. Y el estrés pues está a flor de piel de manera constante, ¿no? Entonces, te digo, son varias explicaciones ahí para que se dé el desarrollo del estrés postraumático. Wow, esas investigaciones que me has dicho están bastante interesantes, ¿no? De cómo Sí, el mismo contexto también puede influir en estas respuestas que estamos realizando. Y con eso estaba pensando, Eric, hasta qué cierto punto quizá es como adaptable, ¿no? Volvamos quizá a lo que me estabas compartiendo de las favelas de Brasil, esos comportamientos quizá de estar alerta, de, pues de que no llegue a ocurrir una tipo de situación. Quizá otro contexto donde pues no tenga o estés seguro, pero aún así estés haciendo estos comportamientos. El contexto, por lo que entiendo, es bastante importante para también determinar qué clase de respuesta que la persona está haciendo le es adaptable o no. Bueno, entiendo claro. que cualquier respuesta es adaptativa, ¿no? Claro. Sí, sí, definitivamente, digo, como bien lo mencionas, ¿no? Hay que checar también en qué contexto se está dando esa respuesta, ¿no? Tomando en Ujú. cuenta el del ejemplo,
pues justamente la hipervigilancia podría ser una respuesta pues muy, muy adaptativa en ese contexto. Y no olvidemos también la parte que nosotros como analistas de conducta o que estamos haciendo el intento de ser analistas de conducta, esta parte del famoso reforzamiento, ¿no? Claro, si el Ujú, niño demuestra respuestas o conductas más de hipervigilancia en ese contexto, en las favelas, claro, ujú. su comunidad verbal se lo reforzará bastante, le dirá, oye, qué bueno que te cuides, sí, es bueno que hagas eso, sí, es bueno que no andes tan noche, ¿no? Entonces, digamos, todo ese comportamiento de supervivencia será reforzado y mantenido a lo largo de la historia de ese individuo, ¿no? Ahora bien, supongamos que ese individuo, pues ya hablamos de 15, 18, 20 años, se va a vivir a Alemania, a una zona en donde hay mayor seguridad. Claro, ahí sí hablaríamos que él probablemente podría empezar a presentar ciertas problemáticas por esa historia de reforzamiento que ya tiene, ¿no? Entonces, Mm, claro, es muy seguro que ese individuo llegaría a terapia allá en Alemania y diría, oye, ¿sabes qué? Que sigo estresado, sigo hipervigilante y definitivamente son conductas que ya en este contexto no me sirven, ¿no? claro, totalmente, ¿no? Y eso es bastante interesante. Como tú decías, hacemos el intento de análisis de la conducta o de hacerlo, porque como lo que has mencionado y lo que has planteado es bastante interesante tanto en la evaluación y también en la intervención, ¿no? Porque es como que, ok, a ver, ¿solamente ocurre en este contexto llamado favela o también se ha generalizado, no sé, en otros contextos donde tú, Juan, estás bastante seguro y vives en un vecindario donde pues todos los vecinos son pacíficos y si lo sigo haciendo ahí, bueno, dijeras tú, entonces quizá es buen momento de buscar esta ayuda profesional. Y me gustaría meterme como tal un poquito a la parte clínica y preguntarte, entiendo que esta situación es de las más desafiantes, ¿no? Una, porque limita mucho la calidad de vida de las personas y dos, también para los terapeutas abordarla. Entonces, preguntar, ¿qué es, desde tu experiencia, qué es lo más desafiante quizá que tú has percibido, tanto con los usuarios que vienen a consulta, pero también quizá al momento de hacer la intervención, de evaluar y todo esto? Aquí yo te diría depende. Depende de la intervención, ¿no? Por ejemplo, cuando yo evalúo casos en donde posiblemente el diagnóstico sea estrés postraumático o trastorno por estrés postraumático, algo que a mí me gusta hacer mucho y esto lo copié yo del Servicio de Veteranos de Estados Unidos, es el hecho de que tú lo que haces es, ok, haces la evaluación, pero también le haces propuestas al paciente en cuanto a los modelos de intervención que tú utilizas para el trastorno por estrés postraumático. Ok. En mi caso, utilizo CPT, ¿no? Terapia de procesamiento cognitivo. Utilizo exposición prolongada, que es una terapia más conductista, más conductual, por así decirlo. Utilizo terapia de exposición escrita, que más o menos tiene la misma base, pero es un Mm, protocolo mucho más breve. Y utilizo AC combinado con FAP para estrés mm, postraumático. Son los cuatro modelos de intervención que yo utilizo de cajón. Yo se los explico al paciente, le explico en qué consiste cada modelo. El paciente elige la intervención y eso qué ventaja me da. Pues me da la ventaja de que como es el paciente el que eligió el modelo, pues también hay menos resistencias a hacer lo que el modelo manda, ¿no? ujú. ¿Por qué? Porque desde un principio le dijiste, este modelo hace esto, 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 en este otro haces esto, 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 y él es el que dice, ah, ok, este, porque va más conmigo, o me sentiría más cómodo hablando de eso, ¿no? No obstante, ok, es verdad, pueden darse ciertas problemáticas. Por ejemplo, cuando utilizo CPT, CPT es una terapia cognitiva, más cognitiva que conductual. Para quienes tienen experiencia en esto, pues sabrán que el objetivo principal, pues es primero identificar el material cognitivo, es decir, identificar pensamientos,
hacer reestructuración cognitiva de múltiples formas, principalmente a través del diálogo socrático. El paciente identifica el contenido, el paciente aprende la habilidad de hacerse preguntas reflexivas para ver las pruebas a favor y en contra del pensamiento, ¿no? Y el paciente después concluye, la idea principal es que concluya en una nueva perspectiva, no quitarle el pensamiento que tenía, sino que ahora tenga dos opciones, ¿sí? Supongamos que este era el pensamiento viejo y supongamos que este es el pensamiento nuevo. El objetivo no es quitar este, el objetivo es que ahora tenga los dos y que sea capaz de ver las opciones y que pueda elegir cuál le conviene más dependiendo la circunstancia o la situación. Dar una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese modelo, pues una dificultad que puede darse es, bueno, primero la de base de siempre, que a veces el paciente no trae el registro correspondiente, ¿no? Que, es que se me olvidó, es que no hice la tarea, etcétera, etcétera. Una manera de darle solución a eso es volver a psicoeducar, eh, de por qué es importante no evitar, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la evitación pues trae como resultado más evitación, ¿no? Y es como Claro. meterse en esa espiral del que es muy difícil salir. Eh, Otra dificultad que yo he observado cuando utilizo CPT, es que los pacientes logran cambios muy palpables en su vida cotidiana. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con una chica, justamente ayer le di la sesión número 11 de CPT. CPT tiene 12 sesiones. Oh, Entonces, ella ayer me decía, llorando, ¿no? No, no sé por qué sigo pensando esto si mi vida ha cambiado mucho a partir de este tratamiento. Interesante porque esta chica venía ya de tratamientos mucho más largos, como DBT, tratamiento psiquiátrico también, ya le habían dado también exposición prolongada y el sufrimiento que mantenía era aún bastante elevado. Entonces ayer cuando yo le hago notar esto, ella empieza a sonreír así con sus lágrimas y me dice, sí, sí, yo sé que ya hago todo diferente en mi vida, ¿no? Pero ¿por qué sigo pensando que yo tuve la culpa de lo que me pasó? ¿Sí? Entonces, a veces un poquito es esa parte, ¿no? Donde los pacientes ya empiezan a hacer cosas muy diferentes, ya son personas muy diferentes, son conscientes de eso, pero de repente siguen como con esa creencia bastante arraigada, ¿no? De que es su ujú, culpa lo que les ha ocurrido, por ejemplo, ¿no? Esta chica ujú, sufrió un abuso sexual hace 5 años, ¿no? ujú. Entonces, en CPT, digamos, esos son los retos que de repente yo con los que me llevo a encontrar. Eh, Aplicando, por ejemplo, exposición prolongada o otro modelo de terapia. En esa terapia, pues sabemos que se debe hacer una jerarquía o jerarquías de exposición. Se le expone al paciente tanto a situaciones externas que le recuerdan el evento traumático, por ejemplo, lugares, sonidos, olores, cosas, objetos, personas, etcétera, etcétera. Se les expone gradualmente para que vayan aumentando su tolerancia al malestar. También se hace una especie de jerarquía o de exposición imaginal en donde el paciente tiene que recordar una y otra vez durante todo el proceso el evento traumático. Eh, ¿Cuál es la problemática que me llego a encontrar ahí? Las típicas, ¿no? Por ejemplo, el paciente que llega y te dice, es que no me quise exponer, es que si me expongo me da más miedo, es que si me expongo me voy a volver a sentir mal y apenas esta semana empecé a sentirme un poquito mejor, entonces, ¿para qué exponerme? ¿No? Entonces, bueno, igual, ¿no? Creo que en ocasiones la psicoeducación ayuda bastante. Es importante que los pacientes comprendan lo que se está intentando, porque eso además fortalece mucho la alianza terapéutica y el paciente logra adherirse a lo que el modelo de terapia plantea y sobre todo a los objetivos terapéuticos, ¿no? Ujú. Entonces, las problemáticas son esas, ¿no? Una problemática, así como para ir cerrando la respuesta a esta pregunta, es una problemática grande a veces es cuando el mismo terapeuta tiene sus grandes evitaciones en consulta, ¿no? Hay terapeutas que, claro, como decíamos hace rato, como también somos seres humanos, hay terapeutas que han vivido eventos traumáticos
Entonces, cuando el paciente quiere abordar su evento traumático, el terapeuta a veces bloquea, ¿no? ¿Qué te parece si eso lo hablamos otra ocasión? ¿Qué te parece si mejor seguimos hablando de tu mamá? Porque a veces que me platicaste que tenías problemas con ella, ¿no? El terapeuta probablemente puede que se desconcentre o se desconecte del paciente mientras el paciente cuenta su historia. Típicas conductas de evitación, ¿sí? Ujú. El problema con eso es que la conducta de evitación del terapeuta puede reforzar la conducta de evitación del paciente. Y entonces ambos, de por sí que el paciente venía en el Mm. espiral de la evitación y pues ya lo atrapó. Y el terapeuta se queda también ahí bastante atrapado, ¿no? Entonces, son más o menos ese tipo de complicaciones, ¿no? Ok, y qué interesante esto último que planteas, ¿no? De cómo también en ocasiones nosotros podemos bloquear quizá los pequeños avances cuando cuando el consultante quiere hacer una respuesta incompatible, ¿no? Y por eso también la importancia de lo que hablábamos casi al inicio, del autocuidado, del conocimiento, de también, por qué no asistir a psicoterapia. Yo hablaba apenas con un colega también y le comentaba de que cuando esta última vez que asistía a psicoterapia, era como con escribir con pena, con vergüenza ese primer mensajito, pero le dije que ya después de que fui a mi proceso de psicoterapia fue como que, todo cambió, ¿no? Y la importancia Sí. de ello y saber que somos personas, que también podemos caer ante estas situaciones. Y bueno, has hablado también acerca de un poco del tratamiento. Ahorita me gustaría tocarlo como tal, referente a quién va dirigido, cómo funciona, etcétera. Eh, pero también hablaste de un componente muy importante que tú haces con tus usuarios, ¿no? La psicoeducación, de cómo puedes mostrar, mira, esta situación, pero también aquí están las posibles alternativas para solucionarla. Tenemos este tipo de terapia, esa terapia y esa terapia, y le das la opción al consultante para que pueda escoger quizá cuál le haga más sentido, con cuál se pueda sentir más cómodo o más cómodo, ¿no? Bastante interesante eso. Pero también entiendo, Eric, hoy te tocamos lo del tratamiento. Entiendo que a raíz quizá de este evento traumático, muchas personas puedan tener otras situaciones, ¿no? De índole psicológica, lo que nosotros decimos comorbilidades. ¿Cómo podemos hablar de algunos comportamientos, no sé, del estado de ánimo o evitar ciertas cositas? Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles has notado que sean las comorbilidades que más están dentro de esta situación del estrés postraumático? Ya. Fíjate que, por ejemplo, una vez que se ha desarrollado el estrés postraumático, eh, algo que yo siempre digo es que el estrés postraumático es un trastorno multiemocional. Entonces, si la persona presenta los criterios del TEP, del trastorno por estrés postraumático, probablemente en algún momento del curso del trastorno se vaya a confundir con depresión, por ejemplo. Una característica del estrés postraumático es que la persona empieza a manifestar insensibilidad. O sea, me han llegado a decir consultantes que no sienten el amor que sentían por sus hijos antes Ujú, del evento traumático, por ejemplo, ujú, ¿no? Se sienten incapaces de percibir afecto. Obviamente, si yo no percibo afecto, probablemente yo empiece a tener conductas de aislamiento. Y me empiezo a claro. alejar, me empiezo a aislar y eso traería como resultado ver, ¿no? Digamos, externamente a una persona deprimida, ¿sí? Entonces, hay veces que los terapeutas pueden tener dificultades justamente en el diagnóstico diferencial porque muchas de las características del TEP se parecen con otros trastornos, ¿sí? Eh, un ejemplo bastante personal y es un ejemplo que también siempre pongo, ¿no? Yo hace 8 años tuve un accidente automovilístico bastante fuerte, justamente yendo de Acapulco para Iguala, justamente, Mira, ahí en el nuevo hospital de Chilpancingo, bueno, ya no tan nuevo, sí. Ajá, justamente ahí en esas curvas, volqué mi automóvil, afortunadamente salí ileso en ese momento, porque ya al año siguiente pues tuve un problema de la espalda justamente derivado del claro. accidente. Yo nunca tuve pesadillas,
que justamente es una característica del estrés postraumático. Nunca tuve flashbacks ni recuerdos persistentes del accidente, Ujú. pero desarrollé una fobia intensa a conducir. Mm. Después del accidente yo no manejé automóvil durante 4 años. De repente, llévate tú el carro. No, no, me subo, pero no manejo. ¿Sí? Ok. Adquirí una fobia a manejar. Mm. Pero probablemente si hubiera ido yo a terapia en aquel momento, probablemente con un terapeuta que no estuviera capacitado, simplemente por el hecho de que yo le dijera, tuve un accidente, el terapeuta probablemente hubiera dicho, tienes estrés postraumático, pero yo no tenía estrés postraumático, tenía Mm. fobia a Claro. conducir, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? La línea tan delgadita que existe entre los diferentes diagnósticos y las posibles comorbilidades que puedan darse, ¿no? Digo, también digo, tomando en cuenta lo del aislamiento que te decía hace rato, ya hablábamos hace algún tiempo de ansiedad social, tú y yo, ¿no? O sea, Ujú. también podría decir, mira, es una persona ansiosa social, no quiere interactuar, pero no es porque tenga miedo al juicio, sino más bien porque el hecho de interactuar podría evocarle el recuerdo del evento traumático, ¿no? Bueno, esos son algunos de los ejemplos. Y algo de lo que yo me he encontrado ya ahora más frecuentemente es el hecho de que algunos pacientes con el diagnóstico de estrés postraumático, antes del evento traumático, ya habían sido diagnosticados con TLP, por ejemplo, ¿sí? Que son estos pacientes que llegan conmigo y que ya han recibido DBT, ¿sí? A mí lo que me ha hecho bastante curioso es que sí, digamos, empiezan a utilizar ciertas habilidades para el tema de la desregulación emocional, pero aún después de tener procesos largos de DBT, parecería ser como que hay algo que todavía les tiene como atrapados, ¿no? Entonces, cuando yo les llego a preguntar, oye, en tu proceso de DBT, ¿llegaste a abordar ese abuso sexual que viviste en tu infancia? Me dicen, no. Ujú. Entonces, bueno, parecería ser como que queda ahí como que esa vía de intervención que tiene que ver con intervenir en el trauma, ¿sí? Que es Claro. algo en donde DBT estándar, pues no hace. Es verdad que ya hay adaptaciones de DBT, por ejemplo, DBT combinado con exposición prolongada, y el otro protocolo que hizo Martin Bohus también de DBT para trauma o para estrés postraumático, que son protocolos bastante amplios que sí existe, pero yo estoy hablando más específicamente de pacientes que vienen de DBT estándar, ¿no? Ujú. Sí. Fíjate qué interesante todo esto que nos platicas, ¿no? De la importancia de acudir a terapia y con terapeuta que esté capacitado en esta población en particular, ¿no? Porque como mencionas, se puede quizá confundir un poco el diagnóstico de lo que realmente la persona necesita. Entonces, eso es bastante importante. Ok, me gustaría preguntarte, Eric, ahora sí acerca de la terapia, de la SED, de la terapia de procesamiento cognitivo. Primero, a grandes rasgos, ¿qué es? Y también, ¿para qué tipo de persona o qué tipo de consultante, mejor dicho, quizá es la que podríamos elegir? Ok. Mira, CPT o terapia de procesamiento cognitivo es un protocolo. Ah, Eh, ok. bueno, típicamente el original es un protocolo, digo, porque ahorita ya hay varios protocolos de CPT, pero te voy a hablar del original. Ok. Surgió en la Universidad de Carolina del Norte. Las desarrolladoras son Patricia Resi y Candice Monson, ¿no? Son estadounidenses, las dos doctoras, y lo hicieron justamente haciendo investigaciones con veteranos de guerra, ¿no? Oh, mira. A los cuales, ¿sí? A los cuales la exposición prolongada no les había sido tan efectiva porque había sido como muy aversiva para ellos, ¿no? Eh, Se hizo protocolo grupal, originalmente nació como terapia grupal y después se empezó a realizar en formato individual. Son 12 sesiones que pueden extenderse a 13. ¿Por qué? Se puede extender a 13 sesiones si además de estrés postraumático, el paciente presenta duelo traumático. Es decir, supongamos este excombatiente de guerra que vio a varios compañeros morir en batalla.
y que presenta duelo. En ese caso, se ampliaría a 13. O el paciente que tuvo un accidente automovilístico y en el accidente murió un familiar. Ahí también podría haber duelo traumático. Ahora bien, ¿qué se hace en el protocolo? El protocolo maneja una serie de habilidades, ¿no? Cada sesión está estructurada. Por ejemplo, la primera sesión está muy enfocada en la psicoeducación. Hablar con el paciente abiertamente de qué es el estrés postraumático y normalizar, naturalizar la sintomatología que el paciente está presentando. En esa misma sesión también se hace una psicoeducación de qué es la terapia cognitiva, todo este rollo de que es importante tener dos perspectivas diferentes, que decíamos hace rato, ¿no? Y también se aborda la importancia de empezar a ser conscientes de cuándo se evita, porque cuando se evita, las conductas se refuerzan, ¿no? Digamos, trae la CPT ese contenido conductista, ¿sí? Ese elemento conductual, ¿no? Eh, Después, conforme avanzan las sesiones, se van ocupando hojas de trabajo. La primera, por ejemplo, es una hoja ABC, en donde el paciente aprende a identificar eventos de su vida cotidiana que Mm, desencadenan creencias y cómo esas creencias se relacionan con lo que siente y con lo que hace. Ahí, digamos, en ese punto de la terapia, lo importante solo es que el paciente aprenda a relacionar, que dependiendo lo que piensa es cómo se siente, ¿sí? Y conforme avanzamos en el proceso, ya en la cuarta, quinta sesión, esas dos sesiones desde mi punto de vista son las más importantes del protocolo. ¿Por qué? Porque para esas dos sesiones se le pide al paciente que escriba a mayor detalle el evento traumático. Entonces el paciente lo escribe en su casa y en sesión lo lee, ¿sí? mm, Mientras el paciente da lectura a su evento traumático, a todo lo que le ocurrió, detalle a detalle, el terapeuta lo que hace es estar al pendiente de las posibles conductas de evitación que presenta el paciente mientras lee, ¿sí? mm, Y al mismo tiempo, el terapeuta está identificando algo que se llama en CPT puntos de estancamiento, es decir, creencias que desde este modelo están estancando al paciente en el momento del trauma, ¿sí? Estas dos cosas se hacen ¿para qué? Uno, para bloquear las conductas de evitación y dos, para corregir los puntos de estancamiento, ¿sí? A mí lo que me gusta mucho de CPT es que incluso a los terapeutas nos lleva como a ese punto de adrenalina, te he de confesar, porque después de la quinta sesión es bien típico que el paciente reporte como cierta recaída afectiva, ¿sí? El paciente después de la quinta sesión, es decir, te estoy hablando de que 2 semanas consecutivas está exponiéndose al recuerdo, ¿sí? Algo que ha querido evitar a toda costa, mm, ¿sí? Entonces, en la sexta sesión es bien frecuente que el paciente quiera abandonar el proceso. ok. Es bien frecuente que te digan cosas como, esto no me está sirviendo, esto no me está funcionando, me estoy desesperando, etcétera, etcétera. Pero también es algo que a mí me encanta de CPT, que a partir de la sesión 7 llega una persona distinta a terapia, ¿sí? Completamente distinta. Y entonces ya a partir de la sesión 7 se empiezan a abordar lo que se llaman temas centrales. Eh, ¿Cuáles son esos temas centrales? Seguridad, confianza, control, autoestima e intimidad. Cada una de las últimas 5 sesiones se aborda un tema central, se le entrega al paciente unos folletos que abordan esas problemáticas o esos temas y en terapia se discuten, se reflexionan con el terapeuta utilizando las habilidades que se enseñaron las primeras sesiones, ¿sí? Mm, Y ya al final, en la última sesión, se le pide al paciente que escriba qué significa para él el evento traumático que ha vivido. Esa tarea también se le deja en la sesión uno. Entonces, lo que hacemos en la última es comparar lo que escribió en la sesión 2, se le dejó de la sesión uno a la 2,
y lo que escribió en la última sesión. Es una gran diferencia, ¿no? En la primera sesión, en la segunda sesión, el paciente te dice cosas como, yo tuve la culpa, ¿por qué salí esa noche? Si no hubiera salido, soy un fracasado, soy una fracasada. Y en la última sesión te dicen cosas como, me sigue doliendo, pero ahora entiendo que yo no era la enferma, el enfermo fue el abusador, ¿no? O entiendo que esto me ha marcado de por vida, pero estoy segura que esto lo puedo manejar a partir de ahora. O sea, ya te dicen cosas Mm, bastante diferentes de lo que les ha ocurrido, ¿no? Entonces, eso es CPT en general, ¿no? Esa es la terapia de procesamiento cognitivo, así resumidamente. sí, wow, qué bonito, la verdad. Sabes, mientras yo te escuchaba hablar, estaba como reflexionando y casi poniéndome en el lugar de una persona que ha pasado algún tipo de situación de esta, porque cualquier situación es complicada, ¿no? Es difícil y trae bastantes consecuencias para las personas. Y también ese tipo de situaciones, muchas circunstancias difíciles y que quizás llegue el día uno y lo que decías con la escritura, ¿no? De que llegue y comparta y ya la última sesión algo diferente como terapeuta, es quizá queda esta sensación de, wow, caminamos, avanzamos, sufrimos, pero ahora es algo diferente, ¿no? Y también, sobre todo para los consultantes. Entonces yo quiero agregar un paréntesis de que lo que me acabas de compartir, lo que nos acabas de compartir, no es terapia como tal, sino es como mostrar justamente eh, lo que hacemos en terapia, el tratamiento, exclusivamente el, la terapia de procesamiento cognitivo y sobre todo para las personas que quizás nos lleguen a escuchar, que están pasando ese tipo de situación, saber que hay mejoras, ¿no? Que saber que esa situación por la que estás atravesando puede cambiar, pero necesitamos entrenar, necesitamos hacer cosas diferentes, a atravesar un poco quizá de malestar, de dolor, de incertidumbre, para vivir la vida que queremos vivir, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho esta parte, Eric, y como para ir concluyendo, me gustaría hacerte dos preguntas. Una para quizá para las personas que nos lleguen a escuchar y que estén pasando por esta situación, que quizá han notado algo en su vida que ya no les ha dejado quizá disfrutarla, es ¿qué mensaje te gustaría darles a a esas personas? Y también quizá para los terapeutas que se quieran formar en este tipo de población, ¿no? O que a lo mejor lleguen a su consulta este tipo de población. También para ellos, ¿qué mensaje te gustaría quizá dejar para también los terapeutas que nos pueden llegar a escuchar? Claro. Para público en general, pues bueno, y sobre todo que han atravesado por este tipo de problemáticas, lo primero es que es importante normalizar, ¿no? Lo que se experimenta. No por sentir ansiedad, no porque los recuerdos no te dejen, no porque las pesadillas no te dejen dormir, implica que seas débil o implica que estés Total, defectuoso que tengas algún daño irreversible interno, ¿no? La realidad, como ya lo comentábamos antes, es que estas respuestas son adaptativas, son humanas, son naturales. eh, Hay un alto porcentaje, ¿no? Está viendo las estadísticas de este año en cuanto a estrés postraumático en México. Lamentablemente se están replicando igual que el año pasado. Lamentablemente mm, siguen siendo más las mujeres las que desarrollan el estrés postraumático y lamentablemente el evento traumático más ocurrente en México sigue siendo el abuso sexual, ¿no? Entonces, claro, también otros tipos de agresión van en aumento, como todo lo que está relacionado con la delincuencia organizada, pero justamente lo que decíamos, ¿no? Nadie está exento de esto claro, y las respuestas que se están teniendo son adaptativas. Y como último mensaje para población general, como tú bien lo decías, es que hay tratamientos pues eficaces para abordarlo. Eh, las investigaciones nos dan un rayote de esperanza, ¿no? Porque
a pesar de que es un trastorno con alta prevalencia, también es alta la tasa de personas a las que les va bastante bien con la terapia, ¿no? Realmente se puede volver a vivir la vida que uno quiere vivir, como tú bien lo decías, ¿no? Y para colegas, respecto a la formación, algo que decías también hace rato bien importante, que es esta parte de especializarnos, ¿no? Yo con el tema del trauma, yo lo traigo pues, ya como te decía desde hace varios años. Sí. Ya de hace 3 años, 4 años para acá fue que empecé a profundizar mucho más en ello. Este, y pues nada, es esa parte, ¿no? De tomarnos con seriedad nuestro trabajo. Eh, no somos todólogos. Eh, yo siempre lo que digo es, primero elige una población a quien atender. O sea, te gusta atender niños y adolescentes, vale, capacítate en ello. Por ejemplo, en mi caso, yo no atiendo niños y adolescentes, solo atiendo adultos, ¿no? Adultos mayores tampoco ya no atiendo. Hay colegas que se especializan en eso. Ujú. Primero es eso, identifica tu población. En segundo lugar, identifica de la población con la que te gusta trabajar, qué problemáticas quieres atender, ¿no? O sea, depresión, trastornos de personalidad, estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque por cada tema la información es un mundo, es un Ah, mar, es un mundo de información, ¿no? Entonces, realmente, si nos dedicamos a varios trastornos, a varias problemáticas, de verdad que no tocamos ni siquiera, apenas andamos en la superficie, ¿no? De toda esa información. Entonces, mi recomendación es eso, hay que especializarnos principalmente. sí, totalmente, ¿no? Y lo que hablabas también ese rato de que justamente el especializarte de lo que estamos hablando en trauma, te permite justamente diferenciar de otras situaciones que puede llegar a estar pasando, identificar, ¿no? Otras comorbilidades, trabajar, hacer un buen tratamiento a esta situación, a esta población en general. Entonces, sí. Oye, Eric, yo quiero agradecerte el hecho de que nos hayas compartido. Yo siempre te lo he dicho que es una gozadera cada vez que hablo contigo. Aparte de que me gusta compartir contigo, aprendo bastante, ¿no? Por ejemplo, lo de la terapia es nuevo para mí eh, y es como bastante ameno la manera en cómo lo explicas, pero también siembra como que ese gusanito de voy a querer aprender de eso, como cuando lo hicimos la primera vez que hablamos sobre FAP, fue como de, qué interesante, qué bonita terapia, y fue como de empezar a leer, tuvimos el taller, en otro momento también tuvimos otro espacio en relación a ello, y fue como que ese gusanito. Entonces siempre es un placer, amigo, escucharte. Y bueno, no sé si quieras cerrar con algo, algo que a lo mejor te haga falta o que a lo mejor me hizo falta preguntar, que sé que sí, porque es un mundo de información, pero bueno, te dejo a ti estos últimos minutitos. No, nada, pues el agradecimiento, ¿no? Igual por la invitación, Juan Manuel. Este, igual, como te dije, es padrísimo platicar contigo. Digo, lo toma uno como una charla, como una plática, ¿no? Y que además, pues, al final de cuentas, puede ser útil para alguien más, ¿no? Todo lo que se está Ah, compartiendo acá. Y la invitación simplemente a profundizar, ¿no? Porque también es verdad que no soy dueño de toda la verdad, ¿no? Probablemente por ahí me equivoqué en algo, entonces si algo les llama la atención de lo que he dicho, hay que profundizar. Actualmente hay mucha tecnología, está la IA, incluso le preguntas lo que tú quieras, te contesta casi todo, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos ya bastantes recursos para iniciar en esa especialización que tanto hemos señalado el día de hoy, ¿no? Entonces, pues sí, simplemente eso. to- Muchísimas gracias. totalmente. Y bueno, amigo, también estás próximamente, hablábamos de el espacio académico que estás organizando. No sé si también nos quieras hablar antes de concluir referente a Claro. él. Sí, 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 pues es un diplomado. Andaba yo queriendo estudiar algo más, ¿no? De psicotraumatología. Y realmente que yo no encontraba un programa que satisfaciera mis necesidades, ¿no? O mis expectativas. Ok. Entonces dije, pues mejor lo organizo yo, ¿no? Entonces, este,
pues junté un equipo de colegas, de psicólogos, este, híjole, que de verdad me fue bien difícil, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero con muchos de ellos tuve que firmar contratos, o sea, son estos famosos rock stars de la psicología, ¿no? Sí, sí fue difícil reunirlos, afortunadamente se pudo lograr. Eh, y nada, iniciamos en marzo del 2026. Las inscripciones están abiertas, hay facilidades de pago. El programa está bastante completo, incluye modelos de terapia, pero también incluye módulos, eh, pues con estas nuevas perspectivas, ¿no? Ya te hablaba yo de estas posturas genéticas, incluso vamos a tener una experta también hablando de eso, métodos de evaluación, intervención en diferentes poblaciones. Por ahí también se va a hablar de trauma infantil y trauma en la adolescencia. Entonces, el programa está bastante completo. eh, no van a encontrar, no hay otro programa igual aquí en Latinoamérica, ¿no? Los ponentes son nacionales e internacionales, entonces pues ojalá que puedan aprovechar la oportunidad y pues cualquier duda me pueden contactar con toda la confianza, ¿no? Vale, sí, me reflejé un poquito contigo antes de concluir, eso que decía, no encontré programa y yo me dije, lo voy a organizar. Me pasa a mí cuando digo, voy a organizar esto porque también lo quiero aprender. Igual así, entonces me sentí Sí, bastante sí. reflejado. Bueno, amigo, siempre es un gusto. Ha sido un placer nuevamente que hayamos compartido un pequeño espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que nos puedan llegar a ver. Y bueno, nos estamos viendo, amigo. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Fuerte abrazo. Bye bye. Bye.